Muy buenas tardes a todos. La Sociedad Chilena de Estudios Regionales saluda a todos quienes se conectan a nuestras transmisiones. Tenemos dos grandes invitados, dos grandes amigos, dos socios de SOCHER que nos han acompañado durante muchos años de encuentro en formato presencial, comentando sus investigaciones en torno a las problemáticas de las regiones, y que ahora han querido sumarse a estos conversatorios. Quiero saludar primero particularmente a nuestra presidenta electa, Yasna Cortés, directora del Departamento de Economía de la Universidad Católica del Norte, quien asume este enorme desafío de conducir a este grupo de académicos, investigadores, que de forma natural nos juntamos a conversar sobre las problemáticas que nos afectan a las regiones. Y quiero saludar también a quien recientemente nos lideró en un proceso largo, sistemático, de legislación de nuestra comunidad académica, Dusan Paredes, el decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica del Norte. Hoy hemos querido hacer un alto en nuestras funciones y conversar de temas que nos afectan a las regiones, conversar del impacto que esta pandemia, el COVID-19, ha tenido particularmente en el mercado laboral. Se han sumado a este conversatorio Esteban López, el doctor Esteban López, un exalumno de la Universidad de Tarapacá, de donde yo soy, quien les habla, Mónica Navarrete, y que hoy ejerce un gran cargo en un centro de investigación laboral. Y también se ha unido el profesor Héctor Garrido, para conversar también sobre temas laborales. Les voy a presentar primero a Esteban. Esteban, con quien tengo un lazo afectivo de muchos años. Y quienes estuvieran en una sala de clases, tal como muchos de los chicos que están hoy día escuchando esta presentación, estudiantes de Introducción a la Economía, Esteban. Ya te vas a poder dirigir a ellos. El profesor Esteban López es investigador adjunto de la línea de Dimensiones Socioeconómicas de Conflicto en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es profesor asistente de la Escuela de Negocios de esta universidad, pero además es director ejecutivo del Centro de Economía y Política Regional CER, importante centro, con quien la Universidad de Tarapacá y otras universidades a lo largo del país nos hemos unido para colaborar con él en el análisis del mercado laboral. En particular, en nuestra región de Arica Parinacota, cuando no había observatorio laboral, él se sumó a investigar, a ver qué le pasa a la región de Arica Parinacota en tiempos de pandemia. Entonces, Esteban López, como director del centro, emite este boletín, analiza el mercado laboral. Él es doctor en investigación en planificación regional. Él trabaja actualmente en la Universidad Adolfo Ibáñez y hoy nos quiere presentar el tema COVID y la ley de la protección del empleo, lecciones de una política espacialmente ciega para una política espacialmente determinada. Y le acompaña Héctor Garrido, el profesor Héctor Garrido, Héctor Manuel Garrido Enríquez, precisamente. El profesor Héctor Garrido es ingeniero comercial y es magíster en matemáticas con mención estadística. Estimados estudiantes, escuchen bien su especialidad. Hoy, cuando hemos tenido clases cuantitativas del análisis del mercado laboral, particularmente, aplicaciones de impuestos. Él es analista cuantitativo del Observatorio Laboral de Ñuble de la Universidad Bio Bio. Como analista cuantitativo se desempeña elaborando reportes estadísticos
a partir de fuentes de acceso público, como las que usted en casa revisa para saber algo del mercado laboral. Por ejemplo, la encuesta nacional de empleo, la encuesta caracterización económica de los hogares, la encuesta CACEN, que muchas veces hemos utilizado en clases, la encuesta suplementaria de ingresos, el censo agropecuario y forestal, distintas bases de datos como seguros de cesantía, por ejemplo, registros administrativos. Es decir, es un experto de la información que alimenta el análisis socioeconómico territorial. Quiero dejar con ustedes en esta conversación, primero, profesor Esteban, quien va a tener 10 minutos para contarnos lo que quiere comentar con la audiencia, lo que quiere comentar con ustedes, y luego vamos a dejar a Héctor, para que también nos presente de esta conversación de entornos regionales, en torno al mercado laboral, lo que él ve en la región del Ñuble. Les invito a los que nos acompañan en las distintas redes que dejen sus comentarios, sus preguntas en el chat de ellas. Déjenos el nombre, la pregunta, la observación, el saludo, y particularmente nos interesa saber desde dónde se conectan. Queremos unir a Chile. Queremos unir a todos los investigadores, estudiantes, académicos, que estamos preocupados por las regiones y que hoy no queremos dejar pasar un año más sin juntarnos. Un año más en que la Sociedad Chilena de Estudios Regionales tenga una voz para opinar sobre los que nos preocupan las regiones, especialmente en pandemia. Así que dejo con ustedes a Esteban López Ochoa. Profesor. Hola, hola. Si me da un segundo voy a compartir la pantalla para poder comenzar con mi presentación. Listo. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por la invitación a esta exposición. Yo muy contento de presentar, muy contento de unirme a esta gran iniciativa para poder entender lo que es el mercado laboral, para tener un poco más de conocimiento sobre lo que nos está pasando y nos está afectando tanto con esto de la pandemia. Mi presentación se llama, como dijo Mónica, COVID y la Ley de Protección del Empleo. Y como dijo Mónica, yo soy doctor en Ciencia Regional o Planificación Regional, soy profesor asistente de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y director ejecutivo del Centro de Economía y Política Regional, CEPER. También soy director académico del Diplomado en Ciencia de Datos, versión regional, que es una de las iniciativas que estamos lanzando muy fuertemente desde la universidad para apoyar precisamente la descentralización y la generación de masa crítica regional formada en ciencia de datos para, ojalá, apoyar siempre el desarrollo regional. Este paper este trabajo fue generado con Juan Eberhard y Patricia Roca, también de la universidad, y sin más preámbulo les quiero contar cuál es el problema en estos 10 minutos que tengo, cuál es el diseño de la investigación que nosotros generamos y cuáles son los principales resultados y hacia dónde vamos. Partiendo con el problema, yo me quiero enfocar en contarles más sobre los mercados laborales, la expansión de los contagios con la pandemia y darle un breve contexto de la Ley de Protección del Empleo. Entonces, cuando yo les muestro esta figura, y ojalá ustedes se asombren igual que yo soy un poquito nerd con los datos, pero me asombro también, cuando uno ve esta figura, uno ve precisamente la cara de la heterogeneidad espacial en los mercados laborales en Chile. Si ustedes ven aquí, solo por flojera no puse los nombres, pero los números de la región corresponden a cada una de ellas, como por ejemplo 1 Tarapacá hasta la 16, la región recientemente creada del Ñuble, donde ustedes ven que la línea morada, que es la línea que va cayendo, muestra la forma en que ha ido cayendo la ocupación en cada una de estas regiones, y esta forma muy distinta. Hay regiones como por ejemplo Valparaíso, que cuando se hizo estos datos al mes de junio, julio, agosto, todavía no daba vuelta hacia una recuperación, pero regiones que ya habían antes, regiones que se habían recuperado antes.
o regiones parecidas a Valparaíso como Atacama que tampoco se recuperaban. Entonces, al tener tanta heterogeneidad en el país, es muy importante que pensemos en formas de acoger esta heterogeneidad, esta diversidad, cuando hacemos política pública. Estos impactos son internos y diferenciados dentro de cada región. Acá voy a hacer un poquito de zoom, ojalá se pueda ver bien, a la región de Antofagasta, por ejemplo, en donde uno puede separar los sectores económicos, por qué tanto cayeron los sectores económicos. Por ejemplo, podemos comenzar con los sectores que han caído más del 30% en promedio en los meses de pandemia. Acá tenemos construcción, alojamiento, actividad de los hogares, tenemos los sectores que no han caído tanto, pero que han caído como educación, comercio, actividades financieras y de seguro. Tenemos otros sectores que han caído muy poquitito, solo hasta 10%. En este caso tenemos transporte, y hay otros sectores que en Antofagasta incluso han ido mejor que el año pasado. Y eso es muy importante de tener en cuenta. Hay actividades que son las grandes perdedoras dentro de la pandemia en términos de ocupación, y hay actividades que también están ganando, y esto además varía por las distintas regiones. Si ustedes ven esto como estoy mostrando acá, van a poder ver que esto es muy distinto. Los sectores que están en cada uno de estos cuadrantes son muy distintos para Antofagasta, para Valparaíso, para Biobío, la región metropolitana. Estos impactos diferenciados también tienen una crisis o una componente que diferencia muy fuertemente esta crisis de la otra crisis que han pasado. En el 2008, ustedes se acordarán, estuvo la crisis financiera, y esta crisis financiera nos trajo una enormidad de dificultades locales también, en donde aquí vemos que los hombres, el empleo de los hombres cayó mucho y después se recuperó, mientras que el empleo de las mujeres en realidad creció durante la crisis. Y esto era porque en esta crisis, y en general en las crisis pasadas, sucedía que cuando el empleo de los hombres bajaba, en hogares donde solo el hombre, por ejemplo, trabajaba, las mujeres salían al mercado laboral a tratar de compensar esa baja en ingresos del hogar. Sin embargo, cuando ustedes miren acá, la crisis del coronavirus es muy distinta y afecta a los dos sexos en la misma dirección, pero afecta a las mujeres en mayor proporción. Y si damos un doble clic a esto de las mujeres, hoy día Mónica hablaba muy ciertamente sobre esta componente de género y el rol de las personas en el hogar. Vemos que cuando tenemos mujeres que son jefas de hogar y tienen pareja, el empleo de ellas casi no cae, no varía en la crisis. Mientras que cuando tenemos mujeres que son jefas de hogar, pero no tienen pareja, no tienen soporte en el hogar, que es esto de acá, el empleo cae fuertemente. Y cae más aún en aquellas mujeres que no son jefas de hogar, pero tienen pareja, donde la mujer de alguna forma desplaza su empleo y le deja a que el hombre haya sido el que haya caído menos en términos de empleo. Entonces, esto es súper importante de tener en cuenta porque, como les decía antes, no es que solo hayan impactos por género, por sector, pero estos impactos además son muy distintos a través del territorio. Y aquí llegamos a la Ley de Protección del Empleo. Como ustedes sabrán, la ley cubre un 70% del mercado laboral, que es solo la parte formal. Las empresas tienen la opción de suspender o reducir. La ley da incentivos solo a las empresas y los da independiente de dónde estén localizadas o que tanta pandemia y que tantos contagios estén siendo afectadas. Independiente de su tamaño, independiente del sector económico, las empresas pueden y todavía pueden hasta marzo acogerse a la ley. También uno ve que tenemos que son trabajadores que reciben dinero a cuenta de seguro de cesantía. Las empresas que se acogen siguen pagando el 20%, que es básicamente el salud y AFP. Y a partir de esta ley partió el 6 de abril, se supone que estaba pensada solo por 3 meses inicialmente, pero esta se expandió hasta marzo 2021 y la reducción de jornada laboral todo el 2021. Y si uno hace un zoom en esta parte donde están cuánto por cada sector a través de las regiones se han acogido, ustedes ven que hay mucha diversidad en la primacía de cada sector en la adscripción a la Ley de Protección del Empleo, donde ustedes ven que la metropolitana domina comercio, servicios y construcción,
mientras que la que domina en Antofagasta son servicios de alojamiento y comercio, mientras que esto va variando a través del territorio, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta cuando evaluamos la efectividad de esta ley. Uno puede ver, por ejemplo, qué tanto se han subido al carro de la Ley de Protección del Empleo por región entre sectores. Entonces acá las flechas verdes o las flechas azules, si usted es un poquito daltónico o daltónica, va a ver que tenemos sectores que son súper sobre representados, es decir, representan un 11% del empleo en general, pero cuando uno ve la Ley de Protección del Empleo, en realidad ese sector representa un 17%, ¿sí? Mientras que por otro lado tenemos sectores subrepresentados, como por ejemplo manufacturas en Antofagasta, que normalmente representa un 13,9% del empleo, pero que en emisión o en adscripción a la Ley de Protección del Empleo son un 5,3% de las empresas de Antofagasta se adscribieron a la Ley de Protección del Empleo. Entonces esto nos da una figura de que hay muchas empresas y que la adscripción adicionalmente es muy heterogénea a través de las empresas, y eso tiene que ver con los incentivos, etcétera, etcétera, pero también con la especialización regional. Y los datos de la Ley de Protección del Empleo también nos permiten ver cosas como esta, donde a través de entender y mapear cuáles son las zonas dentro, por ejemplo, en este caso de Santiago, que tienen mayor emisión o adscripción, o empresas que están adscritas a la Ley de Protección del Empleo, se muestra que las zonas más afluentes son las que muestran los niveles mayores de adscripción a la Ley de Protección del Empleo. Y esto rompe un concepto para los estudiantes de Introducción a la Economía. Esto rompe un concepto básico que es el flujo circular de la renta. Si tenemos que la mayoría del empleo se está congelando en las zonas que son de mayor gasto, de mayor afluencia de dinero, que es la zona oriente de Santiago, vamos a tener el problema de que si las personas que tienen más plata no gastan en la economía, no generan trabajo, no generan demanda de empleos, y eso básicamente hace que las personas que trabajaban en esos sectores no tengan ingresos y se rompe el flujo circular de la renta, que es muy importante para poder mantener andando nuestra economía. Y bueno, si tuviera más mano pudiera haber hecho esto para todas las regiones, pero ojalá que este tipo de presentaciones pueda encender una llama de necesidad de más de este tipo de análisis. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo tenía en esta investigación en los 5 minutos que me faltan, 4 minutos que me faltan? La pregunta son básicamente dos. ¿Cuánto ha sido el impacto de la pandemia en el empleo regional? ¿Y a quiénes les ha ayudado más la Ley de Protección del Empleo a aliviar los efectos que tiene la pandemia en los mercados laborales? Entonces aquí es súper importante entender que cuando uno piensa en una investigación tiene que tener un diseño, y ese diseño acá vamos a hacer distintas cosas, distintos checks. Tenemos que las unidades observacionales son región y sector, dependiendo de la regresión que vamos a correr. El horizonte temporal es enero, básicamente diciembre del 2019, hasta el último trimestre que teníamos en ese tiempo de datos en 2020, que es julio, agosto. El alcance, vamos a estudiar las 17 regiones de Chile, y tenemos muchos datos de distintas fuentes, que es el INE, la Encuesta Nacional de Empleo, la Ley de Protección del Empleo, que viene de la Dirección del Trabajo, el registro de cuarentenas del COVID, que viene del Ministerio de Ciencia, el registro de empresas del Servicio de Impuestos Internos, y el índice de movilidad, que viene del Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo. Y yo voy a estar muy preocupado de ocupación como una variable importante a destacar, y las variables que quiero tener en cuenta de control, para controlar, es movilidad, pandemia y efectos fijos, y voy a tratar distintos sets de modelos para poder explotar una variabilidad muy interesante para nosotros como académicos, pero que nos pone en relevancia el contexto territorial de esta crisis, de esta pandemia. La pandemia, como ustedes ven en esta parte de acá, es muy distinta a través del territorio, donde he pintado aquí con rojo en la intensidad de cuántos días una comuna dentro de una región estuvo con cuarentena. Mientras más cuarentena, ustedes se imaginarán, más duras fueron las restricciones para movilidad y para trabajar. Y entonces, como ustedes ven aquí, la variabilidad en el espacio fue muy distinta. Y además, en esta figura de acá, ustedes ven que tenemos la Ley de Protección del Empleo, por otro lado, que es una política espacialmente ciega, no considera ninguna
componente territorial en su diseño o implementación. Cualquier empresa en cualquier lugar de Chile, independiente del grado de exposición a la pandemia, podía sumarse a la Ley de Protección del Empleo. Y acá ustedes ven que, por ejemplo, la región metropolitana tiene una proporción más grande de empresas grandes que se inscribieron a la Ley de Protección del Empleo, distinto de lo que pasó en otras regiones de Chile. Y ustedes dirán, sí, pero también pasa que en la región metropolitana hay muchas más empresas que son grandes, porque se concentra todo en la región metropolitana. Sí, es verdad, y eso es precisamente lo que queremos entender e investigar. Entonces, pasando a los resultados principales de esta investigación, como ustedes verán acá, a medida que avanzó el año, los efectos de la pandemia fueron muy, muy pronunciados y comenzaron a recuperarse quizá ya entrando junio en general. Estos son los impactos nacionales desde el análisis regional territorial. Y en promedio la pandemia, lo que hizo, solo la pandemia, si analizamos el resultado de la pandemia en el mercado laboral regional de Chile, en promedio redujo la ocupación en 18.4% en promedio, incrementó el desempleo en 38%, incrementó la actividad la inactividad en 22,6% comparado con lo que teníamos antes de la pandemia. Esto, si uno sigue haciendo un doble clic en estos resultados, tenemos que las regiones con más cuarentena tuvieron los peores resultados. Sucede que claramente regiones que estuvieron con mucha restricción de movilidad y con muchas restricciones tuvieron una reducción de la ocupación adicional en 3%, adicional de que ya estaba en promedio, se había reducido la ocupación en 18%, el tener cuarentena redujo además en 3% esto, y la inactividad aumentó en 7% adicional. Y además tenemos que en general los efectos son peores para las mujeres. Encontramos en nuestras regresiones, que no las quise poner acá para no aburrir mucho, pero encontramos que los efectos son básicamente en ocupación. Las mujeres fueron muy golpeadas por la pandemia y eso no es una novedad, pero es importante tener evidencia fuerte, crítica y basada en los datos que muestre el grado del impacto de la pandemia. Y cuando nos vamos a entender un poco más a quiénes y cuánto ha ayudado la Ley de Protección del Empleo a aliviar los efectos de la pandemia, tenemos que en promedio, a nivel país, la LPE solo ayudó en mayor medida a comunas que estaban en cuarentena. Alivió la baja en ocupación para hombres y mujeres, más en el sector primario y servicios, y solo en realidad para las empresas grandes, y alivió un poco el alza en el desempleo, pero solo para los hombres. Entonces, si uno mira estos resultados con ojos críticos, en resumen, la Ley de Protección del Empleo, lo que encontramos es que es efectiva solo en algunos grupos, específicamente hombres, sector primario, servicios y grandes empresas, y que son grupos que si bien se han afectado y por su tamaño son un grupo importante dentro de la baja en la ocupación, no son los que han sido cualitativamente más afectados, que son mujeres, empresas pequeñas y medianas y micropymes, y personas que están fuera básicamente de estos grupos, de estos sectores como son el primario y el servicios. También existe, en resumen, el último resultado que tengo es que existe una evidente heterogeneidad territorial que influye en la efectividad de la LPE, pero que no se considera. Y esto es lo que se llama en el ámbito de la ciencia regional, que es lo que la Sociedad Chilena de Estudios Regionales investiga, es lo que se llama una política espacialmente ciega, impuesta sobre una pandemia que es espacialmente generada, determinada. Es lo que se llama en inglés un Spatially Blind Policy for a Spatial Driven Pandemic. Así que estos son mis resultados y en este medio minuto que me queda responder hacia dónde vamos. El Centro de Economía y Política Regional está contando una historia del mercado laboral que contó Mónica. Les invito a meterse a ceper.ai.cl para que vean en mayor detalle el boletín que estamos generando. Tenemos distintas informaciones, tenemos un boletín para Arica, ¿no? Estamos generando un boletín para Magallanes también. Queremos que todas las regiones estén incluidas. Le hemos metido un montón de proceso y trabajo en automatizar este boletín para poder generarlo en el menor tiempo posible.
y hemos tratado de divulgar nuestros resultados a través de la prensa. Mónica también estuvo hoy día en Radio Capísima en Arica, y estamos muy contentos de lo que está generando. Y si usted no tiene un boletín detallado como los que se encuentran ahí, Valparaíso, Metropolitana, Biobío, Antofagasta y Arica, Parinacota, está una aplicación nueva que hicimos, que es la aplicación de boletín, donde todas las regiones, incluido también el país, puede ser analizado en manera detallada. Simplemente váyase a ceper.ai.cl y va a encontrar toda esta información disponible para ustedes. Así que, sin más, muchas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas al final. Muchas gracias, Esteban, por la presentación. Quiero saludar a las personas que están conectadas antes de presentar al profesor Héctor. Les cuento, Héctor y Esteban, que tenemos a 41 espectadores que nos están acompañando de distintas partes del país. Quiero saludar a Óscar, a Fabián, a Carla Sepúlveda, a Luis Olivares, a Taikú, a Leslie Vargas, a Marcelo Lufín. Marcelo Lufín, un gran amigo de la Sociedad Chilena de Estudios Regionales. Te extrañamos mucho, queremos invitarte a que te sumes a estas conversaciones y retomar, ¿no?, las conversaciones que hemos tenido durante años sobre la importancia de la mirada espacial, de las políticas públicas principalmente. El profesor Esteban le han dejado varias preguntas por acá, ya se las voy a hacer después que intervenga el profesor Héctor. Así que, sin más, dejo al profesor Héctor, quien nos ha preparado una presentación sobre el panorama del mercado laboral en la región. Sí, de inmediato. Perdón. Bien, entonces, Héctor, te damos la bienvenida. Aquí está la sala. Tenemos a José Jofré, Carlos, Alejandra Arce. Ya, perfecto. Bueno, gracias, Mónica, por la invitación. Y bueno, antes que todo, saludar a todas las personas presentes. Veo que hay estudiantes también acá, así que me parece una excelente instancia de divulgación sobre este tema, ¿cierto?, que ha sido tan fuerte, ¿no? O sea, además de la crisis sanitaria, sabemos que tenemos una crisis económica, ¿cierto?, que es bastante importante. Por tanto, estas instancias las valoro bastante y reitero el agradecimiento por la invitación. Bueno, yendo al grano, quisiera, bueno, primero que todo presentarme. Mi nombre es Héctor Garrido, soy analista del Observatorio Laboral de Ñuble y también docente del área de Economía de la Universidad del Biobío. Pero quise venir en representación del Observatorio Laboral en esta ocasión por la naturaleza de la iniciativa, que es bastante interesante. Se los comento en breves momentos. El Observatorio Laboral de Ñuble es una iniciativa que tiene participación pública, privada y a través del mundo académico, digamos. Es una alianza bien interesante que se viene realizando desde el 2016, que tiene financiamiento desde el mundo empresarial a través de la OTIC-SOFOFA, que es supervisado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y es ejecutado por equipos de académicos de distintas universidades regionales. Entonces, en el caso de la Universidad del Biobío, nosotros estamos a cargo del Observatorio de Ñuble y de la región del Biobío, pero quise mostrarle el caso particular de mi región, como una región que es nueva, que a menudo es desconocida y que, por cierto, es la región en la que mi universidad trabaja, ¿no? Así que mi presentación va a ir por ese lado. Voy a hacer una caracterización de los impactos que ha tenido la pandemia sobre nuestra región. Bueno, en primer lugar, Ñuble se caracteriza por ser una región que tiene un componente agrícola importante. El sector que genera mayor empleo por lejos es el sector silvagropecuario y le sigue de cerca el sector comercio, dependiendo de la estación del año en la que nos encontremos. La actividad agrícola marca mucho o da un comportamiento bastante estacional al mercado del trabajo de nuestra región.
que además es la región que tiene la mayor tasa de ruralidad del país, con un 30,6%. Y, por cierto, también es la segunda región del país con la pobreza por ingresos más alta, con un 16,1%, y una pobreza multidimensional de un 24%, superior al 20,7% a nivel nacional. Lo que quiere decir que es una región que, como bien señalaba Esteban hace un momento, dentro de la heterogeneidad de todas las regiones, es una región que tiene bastantes desventajas y donde el tema del mercado laboral o la debilidad del mercado laboral es una característica estructural de su economía. Y además, en materia laboral existen varios desafíos como disminuir el desempleo, incrementar la participación de la mujer, mejorar la vinculación entre oferta formativa y necesidades del territorio, entre otros aspectos. Entonces, la región de Ñuble, como les comentaba, es una región que tiene varios problemas y que, como les voy a mostrar a continuación, la pandemia ha venido a agudizar alguno de ellos. A modo de contexto, nosotros acá estamos midiendo, no tengo claridad si el mismo índice que comentaba Esteban está disponible para Ñuble, pero nosotros utilizamos como proxy el índice de movilidad de Google para analizar la evolución de la movilidad de las personas a través de las personas que utilizan Google Maps. Entonces aquí tengo la apertura provincial de la región de Ñuble, que ha pasado por 2 cuarentenas, por cierto. Su capital regional, la ciudad de Chillán, ha pasado ya 2 veces por cuarentena. Estamos eventualmente cerca de una tercera cuarentena, se rumorea mucho en la zona. Pero lo que quiero mostrarles acá, para que rescatemos esto y lo vinculemos con el mercado laboral, es que este índice de movilidad de Google muestra el porcentaje de movilidad con respecto al mes de enero y principios de febrero, es decir, del periodo en que estábamos antes de la pandemia, y lo compara con la movilidad actual. Entonces, si tiene valores negativos, significa que hay menor movilidad, y si llega a un valor 0, en el fondo va a significar que la movilidad se encuentra en niveles previos a la pandemia. Entonces, aquí, la provincia de Iquillín, que es donde se encuentra la ciudad de Chillán, muestra una caída en la movilidad, aquí en la primera figura, muestra una caída en la movilidad muy importante que tiene que ver con la primera cuarentena que se implementó. Y sin embargo, hacia el mes de septiembre se aplica una segunda cuarentena que tiene un efecto sobre la movilidad mucho menor a la anterior. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos observando es que las cuarentenas, estas cuarentenas cortas, van perdiendo efectividad a lo largo del tiempo. Por cierto, es una hipótesis que sería interesante constatar con algún método más específico, pero a modo de hipótesis pensamos eso. Y lo otro que nos damos cuenta es que la heterogeneidad también es importante dentro de las regiones, porque si nos damos cuenta acá, está la provincia de Punilla, que es una provincia de comunas que están marcadas por la actividad agrícola y rural, mucho más que la ciudad de Chillán, donde la ciudad de Chillán es más bien centrada en el sector terciario y provee, digamos, de servicio al resto de las comunas de la región. Pero en esta región de Punilla observamos que los niveles de movilidad, en particular en cuanto a cuánto asiste la gente a supermercados y farmacias, está en los niveles prepandemia. Entonces, si bien vemos que la provincia de Iquillín, que es donde está la capital, la movilidad ha disminuido bastante, en la provincia de Punilla eso no ha ocurrido. Entonces, eso nos muestra que la realidad dentro de la región a su vez también es bastante heterogénea, ¿no? Respecto de la tasa de desempleo, aquí hay algunas observaciones con las que quisiera detenerme. En primer lugar, bueno, la animación está un poco lenta, pero si se fijan, aquí ya estamos comenzando el año 2020, ¿cierto? Y llegamos a los niveles de desempleo actuales, donde a nivel nacional el desempleo alcanzó un 11,6% y a nivel de la región alcanzó un 10%. Y esto, por cierto, tal y como comentaba Esteban hace un segundo también, ¿cierto?, ha tenido un efecto que es distinto por género, ¿no? Que en el fondo observamos que la tasa de desempleo en el caso de las mujeres es más alta para esta región que en el caso de los hombres, pero que se ha mantenido, bueno, este hecho se ha mantenido y además la tasa de desempleo en el 2020 ha disminuido levemente para las mujeres, lo que no necesariamente significa que estén más ocupadas, como vamos a ver más adelante. Bueno, el punto es que la tasa de desempleo esconde
esconde a los individuos que dejan de participar del mercado laboral, que algunos autores le denominan aquellos desempleados ocultos, ¿cierto? Bueno, pero eso lo vamos a ver en un segundo. Entonces, en lugar de utilizar la tasa de desempleo en el contexto que vivimos de la pandemia, al menos nosotros sugerimos mirar con mayor detención la tasa de ocupación, ¿ok? Porque como les estaba comentando recién, ¿cierto? La tasa de desempleo omite este efecto que tienen los inactivos potencialmente activos, ¿cierto? Estas personas que dejaron de buscar trabajo porque perdieron las expectativas de encontrarla, ¿cierto? Pero sin embargo la tasa de ocupación se considera sobre la población en edad de trabajar. Entonces se ve con mucha mayor nitidez el deterioro del mercado laboral cuando uno analiza la tasa de ocupación en lugar de la tasa de desocupación o tasa de desempleo. Eso es algo que, digamos, que cambia la mirada respecto de cómo pensábamos el fenómeno tiempo atrás, ¿cierto? Disculpen. Bueno, entonces para dar respuesta a esto, y si quisiéramos entonces entender cuál es la verdadera tasa, o una tasa que al menos en nuestra opinión es más adecuada de analizar que la tasa de desempleo, es lo que nosotros denominamos tasa de desocupación ampliada, y que el Instituto Nacional de Estadística le denomina indicador de subutilización de la fuerza de trabajo. Nosotros le quisimos poner un nombre más sencillo, ¿cierto? Lo llamamos tasa de desocupación ampliada, que incluye a personas que no están buscando un empleo, pero que si tuvieran la oportunidad de tomar un empleo, lo tomarían. Y este grupo ha crecido de una forma muy, muy relevante. Bueno, aquí estoy mostrando el caso de la región de Ñuble, pero esto ha ocurrido también a nivel nacional, que son estas personas que muchas veces, por desaliento, dejan de participar del mercado laboral, y en particular ahora tenemos una hipótesis que también sería interesante de corroborar, que podrían ser personas que no participan del mercado laboral por temor a contagiarse. Entonces este es un fenómeno nuevo que la tasa de desempleo no refleja, pero que un indicador analítico como la tasa de desocupación ampliada sí muestra, y muestra cifras que son bastante sorprendentes. Por ejemplo, en la región de Ñuble su pic llegó al 35,6% en el trimestre abril-mayo-junio, que es el trimestre hasta el momento más duro en lo que llevamos de pandemia, ¿no? Cuando analizamos además el número de ocupados en la región, nos hemos dado cuenta que también, desde que tenemos cifras comparables para la región de Ñuble, que es solamente desde el año 2010, observamos que en la caída más importante que hemos tenido se llegaron a perder alrededor de 46.000 empleos, que es una cifra muy, muy grande. Alrededor del 21% del empleo regional se perdió de una sola vez, y actualmente estamos pasando, al igual que el resto del país, por una recuperación, pero una recuperación algo lenta en ese sentido. Y, bueno, voy a avanzar un poquito más rápido para no pasarme del tiempo. También analizamos estos indicadores para distintos grupos para entender cómo afectaba, digamos, esta pandemia sobre distintos grupos ocupacionales, y utilizamos esta misma tasa de ocupación, ¿cierto? Este indicador que mide la proporción de personas que se encuentran ocupadas, ¿cierto?, respecto a la población en edad de trabajar, y nos dimos cuenta que, por ejemplo, tuvo un efecto mucho más intenso para las personas con educación media que el efecto, por ejemplo, que se tiene frente a personas que tienen educación superior, y ese es un hecho que se suele dar en los momentos de contracción económica, ¿cierto?, donde vemos que aquellos empleos que normalmente, viéndolo desde la perspectiva más neoclásica, ¿cierto?, tienen más productividad, son los que las empresas privilegian, ¿cierto?, y suelen ¿cierto?, despedir a las personas de menor productividad, que lo podríamos asociar a personas también con menor nivel educacional, ¿cierto? Y también una nueva categoría que ha surgido, que no la mirábamos tanto antes de la pandemia, pero que ha tenido muchísima importancia, son los ocupados ausentes, que son aquellas personas que no están trabajando durante la semana de referencia cuando se realiza la encuesta nacional de empleo, pero que sí mantienen un vínculo laboral. Entonces, en esta categoría se registran a las personas que participan o que han sido acogidas, ¿cierto?, a la Ley de Protección del Empleo, y vemos que esa cifra ha crecido muchísimo. Es decir, para la región de Ñuble en el año 2019, ¿cierto?, esta cifra era de 7,9% y pasó a un 13,6%, ¿cierto?,
para ese trimestre, mientras que a nivel nacional era de un 11,7%. Entonces el número de ocupados ausentes, al menos desde la estimación del INE, es una cifra que un indicador que siempre ha existido, pero que no le poníamos tanta atención antes y que es particular y específico a lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Bueno, voy a pasar un poquito más rápido. Bueno, respecto del número de nuevos ocupados en cuanto a la creación de empleo, se observa que si bien, como en línea con lo que estábamos comentando antes, existe una recuperación de la actividad reflejada, ¿cierto?, en una recuperación en el empleo, todavía nos encontramos muy por debajo, ¿cierto?, de lo que ocurría en el año anterior, a pesar de que el año 2019 constituía una baja base de comparación, ¿cierto?, pero a pesar de aquello, porque ya mostraba, digamos, algunos efectos de desaceleración, ¿cierto? Pero aún así estamos en cifras negativas, entonces la recuperación se ve todavía bastante lenta en ese sentido respecto de la creación de empleos. Ahora, también respecto de estas políticas públicas, ¿cierto?, que se han utilizado, el plan paso a paso tiene un impacto bastante específico, ¿cierto?, sobre cada sector de la economía, y en particular, dada la estructura productiva de la región de Ñuble, nos dimos cuenta de que afectaba particularmente al sector del comercio. Entonces, cuando analizamos, cuando hicimos la apertura y comparamos el número de ocupados en cada uno de los sectores económicos de acuerdo al año, ¿cierto?, comparando el trimestre abril, o sea, agosto, septiembre, octubre del 2019 con el año 2020, nos dimos cuenta que el sector que había sido más golpeado, ¿cierto?, era este sector del comercio, que tenía el año 2019 41.000 personas ocupadas en la región, es decir, el sector que por lejos absorbía más empleo en esa fecha del año, y que al momento tiene casi unos poquito más de 10.000 trabajadores menos en ese sector. Entonces, en la perspectiva de que la región de Ñuble es una región que, al igual que otras, digamos, está a puertas de volver a la fase 1, de volver a la etapa de cuarentena, y teniendo en cuenta los efectos que ha tenido esto sobre la economía, se avisora que el efecto sobre el comercio puede ser importante, aunque de todas formas hacemos la observación respecto de que pueden haber otros factores que puedan revertir esta situación o que puedan introducir estímulos adicionales, ¿cierto?, como bien podría ser un segundo retiro del 10%, pero determinar el efecto neto entre ambas cosas en estos momentos, al menos con la evidencia que tenemos, es difícil. Respecto en específico también, hace poco la Encuesta Nacional del Empleo incorpora algunas preguntas que permiten entender algunas otras perspectivas que tenía el impacto de la pandemia sobre el mercado del trabajo. Y, por ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta del número de personas que trabajaron desde su hogar por razones asociadas al COVID-19, y respecto del total de las personas que trabajan en su hogar por todas las razones posibles. Y nos damos cuenta que de las personas que actualmente trabajan en su hogar, ¿cierto?, llegamos a que las mujeres es un 63%, mientras que los hombres es de un 61%. Entonces nos damos cuenta de que las mujeres son, al menos en el caso de la región de Ñuble, las que están haciendo más trabajo a distancia debido a la irrupción de la pandemia. Y también vemos el número de personas que debieron modificar el número de horas trabajadas debido a esta pandemia, y nos damos cuenta que también son cifras bastante excepcionales para el caso de una región pequeña como mi región. Así que, bueno, otro fenómeno que también nos llama bastante la atención y que está relacionado en el fondo con la precariedad que les comentaba al comienzo del mercado laboral de la región, es que históricamente la tasa de ocupación informal ha sido bastante más alta que en el resto del país, y nos damos cuenta de que, a pesar de las medidas de restricciones de la movilidad, esta tasa está teniendo un repunte mucho más alto. Y esto, por cierto, que nos preocupa, porque la informalidad y la propagación de la pandemia no son hechos que necesariamente sean aislados, ¿cierto? Sabemos que en países como Perú, donde la informalidad era particularmente grande, ¿cierto?, no fueron capaces de controlar la pandemia, y en una región con un mercado laboral precario como la región de Ñuble, observamos que, a pesar de estas medidas de restricción del movimiento, las personas que trabajan
de naturaleza informal, que parte importante de ellas, según la encuesta de microemprendimiento, lo hacen en la vía pública, son personas que suelen estar más expuestas al contagio o que no necesariamente existe método de verificación de que cumplan con las normas sanitarias, ¿cierto? Por lo tanto, son personas que son de más riesgo. Entonces, esos elementos constituyen en el fondo situaciones que pueden además gatillar eventualmente la aceleración del contagio desde una perspectiva de cómo se relaciona con el mercado del trabajo. Así que, para no extenderme más, les cuento que en la región de Ñuble la actividad se recupera de forma lenta, pero como les comentaba durante la presentación, existen factores que eventualmente pueden ralentizar ese proceso. Así que quedo atento a sus preguntas y ojalá podamos tener una conversación en torno a estos temas que, por cierto, a mí por lo menos me interesa mucho y pues, a esto me dedico, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Estuve bien con el tiempo, Mónica? ¿Me dice tú? Sí, sí, perfecto. Perfecto, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Ha sido un agrado poder mirar, ¿no?, el mercado laboral, de lo que le pasa primero al país a través del acompañamiento del profesor Esteban, y hoy mirar en profundidad el mercado laboral de lo que le ocurre a una región tan querida para nosotros como es Ñuble. Y lo que tú nos cuentas, Héctor, es tan cercano a nosotros, pareciera ser, ¿no?, con otras regiones que tenemos elementos comunes. Y bueno, quiero invitarles a ustedes dos a sumarse a este conversatorio. Ya les hemos escuchado a cada uno por separado, y les invito a que conversemos en conjunto para traspasarles ahora las preguntas que hay en la audiencia. Muchas gracias, profesores. Bueno, primero comentarles que tenemos conectados de todo Chile. Tenemos conectados, por ejemplo, de Arica, Painacota, de Antofagasta, de Valparaíso, de la región de Concepción y de la región de Ñuble. Y en alguna otra que se me ha quedado por ahí. Hay preguntas. Quiero partir con alguna de ellas. Primero, a José. José Jofré nos dice, en particular sobre la presentación del profesor Esteban, que recuerdo que en ese minuto la hizo. José Jofré, cuando estabas conversando sobre el impacto del mercado laboral, o sea, del COVID en el mercado laboral, él dice, y ahora con el retroceso que le ocurre a la región metropolitana, a la fase 2, el efecto dañino, ¿no?, en el empleo, ¿va a ocurrir nuevamente? ¿Crees tú que le va a afectar en el mismo formato, o las regiones hemos ido aprendiendo a reaccionar? ¿El efecto de la pandemia con esta nueva fase tendrá el mismo impacto, o tú crees que hay algo que el tiempo nos enseña y que hoy estamos en una mejor condición, en este caso la región metropolitana, para enfrentar esta nueva situación, Esteban? Una súper buena pregunta, José. Yo creo que hay una mezcla de efectos. Y si tú, José, eres economista o economista de formación, la respuesta siempre depende. La respuesta por defecto es economista. Y depende de muchas cosas. Yo creo que es cierto que en general, si uno toma el promedio, uno va a mirar que el impacto va a ser negativo, pero no va a ser tan negativo como cuando cerramos en marzo. Yo creo que a esta altura vemos que las cuarentenas y todas las regiones que están volviendo, las comunas que están volviendo a cuarentena o retrocediendo en el plan paso a paso, no bajan la movilidad como lo hacían antes. Eso es un hecho. La movilidad sigue subiendo. Creo que la región del Biobío, y acá Héctor nos puede contar más, ha sido una de las pocas regiones que cuando se decretó cuarentena la movilidad no bajó, pero se estancó. Otras regiones, como por ejemplo Valparaíso, pasó en Arica, a pesar de estar dentro de la cuarentena, la movilidad venía subiendo sin parar. Entonces, o sea, yo creo que se ha normalizado. Tú dices que se ha normalizado la cuarentena. Exacto, sí, disculpe si le corté, pero se ha normalizado mucho la pandemia,
Y yo creo que en cierta parte tiene buenos efectos eso, porque básicamente nos ayuda a que tenemos que vivir con este virus, y tiene malos efectos en el sentido que la gente se relaja demasiado. Y acá yo soy muy crítico sobre el comportamiento de nuestras autoridades como ejemplo para poder decir, mira, me pongo la mascarilla o no me pongo la mascarilla cuando voy a la playa. Entonces me tengo que poner la mascarilla, tengo que dar el ejemplo, y me parece súper bien que haya asumido ese error, pero tenemos que aquí hacer un alto y entender que el próximo año vamos a tener que vivir como si no hubiera vacuna. Yo creo que hay mucha expectativa sobre la vacuna y esa expectativa es demasiado optimista. La vacuna va a llegar a Chile, no sabemos cuándo, no sabemos hasta qué punto, pero va a pasar lo más probable todo el año hasta que lleguemos a un momento en el que la vacuna nos llegue a todos y suficientemente sea aplicada a una gran proporción de gente para que sea inmune y nos podamos regresar a la normalidad. Yo creo que mucha gente está esperando más o menos que la vacuna ya para marzo esté y estemos todos listos y volvamos a tomar en marzo como si nada. Eso no va a pasar. Y yo siento que tenemos que entender que el mercado laboral tiene que seguir funcionando, y la forma de seguir funcionando es aprender a convivir con el virus. Tenemos que aprender a que la pandemia va a seguir, y tenemos que aprender a vivir con la mascarilla y vivir con la distancia social, respetar los espacios de las demás personas, porque la pandemia no se va a ir. O sea, todos estamos cansados de la pandemia y del virus, pero el virus no se ha cansado de nosotros. El virus está en este minuto de alguna forma incubándose, retrocedió Santiago, esto va a afectar mucho a las regiones colindantes, que especialmente aquí en Valparaíso, que necesita del veraneo de los santiaguinos para poder impulsar los sectores que más han sido golpeados. Pero tenemos que, de alguna forma, mirando hacia el próximo año, entender que la pandemia no se va a ir y tenemos que generar las formas de poder convivir con la pandemia y controlarla y mantener nuestros empleos abiertos. Héctor, pensando en la misma pregunta de José, pero ahora llevándola a la región de Ñuble y tal vez el entorno regional de Ñuble, ¿no? Si la región de Ñuble tiene un efecto estructural, tú lo has dicho, nos has comentado que hay algo ahí que le afecta fuertemente porque dependen de ciertas actividades. ¿Tú crees que esta condición estructural ha sido modificada por la pandemia y que los ñublenses, ¿cómo se le dice? Pero nuestros... Ñublencinos. Sí, ñublencinos. ¿Se han adaptado? ¿El empresariado, el emprendedor, la dueña de casa se adaptó a enfrentar la pandemia y ahora, en un eventual nuevamente encierro, reaccionarían distinto? ¿El mercado laboral ha sido el que se ha ajustado, el que se ha adaptado, el que ha aprendido la lección de la pandemia? Sí, mira, respecto de por qué la región de Ñuble tiene este nivel de rezago, yo creo que existen varias ideas en el aire, pero como somos una región nueva, quizás ha faltado tiempo para hacer algunas investigaciones, pero pienso que puede ir por algunas líneas como la estructura productiva de nuestra región. O sea, el hecho de que dependamos tanto de la agricultura a mí me hace pensar en fenómenos como la distribución factorial del ingreso. O sea, en el fondo, sectores económicos que son intensivos en mano de obra o que son intensivos en el capital, en el fondo redistribuyen de distintas formas a cada uno de estos factores. Entonces, teniendo en cuenta las características de la agricultura de la región, yo creo que los salarios bajos, por un lado, se pueden explicar a través de eso, a través de la distribución factorial del ingreso. Y también hay un tema que en los datos no son tan buenos como quisiéramos, son los datos del Servicio de Impuestos Internos, pero a través de los cuales se puede calcular la concentración en los sectores. Entonces también podrían haber problemas de concentración que hicieran que las respuestas que tiene la región pudiera llevar eventualmente a salarios que puedan ser estructuralmente bajos. Ahora, respecto de si el fenómeno de la pandemia cambia esa estructura, yo creo que falta un poquito para poder determinar aquello, pero tiendo a pensar que la estructura que subyace a esta región en particular no debería modificarse sustantivamente, a menos que estos efectos de la pandemia implicaran, bueno, tenemos algunos datos, pero también son de naturaleza exploratoria, todavía no hemos podido
estamos haciendo, de hecho, un estudio que se llama la Encuesta Nacional de Demanda Laboral, donde podremos tener una aproximación más representativa de esto, pero tenemos algunos sondeos que nos muestran que hay muchas empresas que han quebrado. Ahora, si este fenómeno se profundiza, claro, eso en el fondo puede llevar a problemas estructurales de la economía, porque sabemos que una empresa cuando quiebra, que la reemplace otra no es algo trivial, sino que hay una pérdida, ¿cierto?, de curvas de aprendizaje y todo eso que es importante y que afecta también a la productividad de la región. Entonces, en principio tiendo a pensar que esta estructura no ha cambiado, pero para poder responder eso yo creo que hace falta tener un poquito más de datos, un poco más de perspectiva y poder analizarlo desde ese punto de vista. Gracias Héctor. Te lo comentaba porque aquí en la región de Arica Parinacota, en otro de los proyectos de investigación que estamos realizando con investigadores de 6 universidades de Tacna, estamos preguntando sobre vivencias y aprendizajes sobre COVID en tiempos de pandemia, ¿no? Desde la frontera. Y le hemos preguntado al empresariado, al emprendedor, ¿cómo lo ha hecho? ¿Qué ha hecho para sobrevivir? Y sabes que también nosotros somos una región que depende estructuralmente de sectores. El sector comercio ha sido fuertemente golpeado. Al cerrar la frontera nos afecta, especialmente en agricultura y comercio, servicios. Entonces, hemos visto que las personas se han reinventado. Seguramente en todas las regiones se han adaptado, han buscado la forma, porque pues en una región donde hay tanto emprendimiento, donde hay tanto comercio informal, necesitas hacer algo. La respuesta viene desde las bases, ¿no? O sea, la necesidad es la madre de la inventiva. Y hoy tenemos una generación de personas, de nuevos emprendedores, que nacen en entornos de pandemia. Y ellos dicen, incluso te lo dicen, ¿sabes qué? La pandemia me afectó, pero me dio oportunidades de enfrentarme. O sea, yo no sabía o vendía todo al contado, en efectivo. Ahora cobro por internet, con depósito, transferencia y mando por delivery. Y ahora he ampliado el mercado. Y así, y te empiezan a contar historias, ¿no? Que es muy interesante. Entonces, a eso iba, que a lo mejor las miradas nuestras de condición estructural de la economía en los sectores económicos, hoy la pandemia nos da una oportunidad para mirar otros sectores que se están agregando. Por cierto, claro. ¿Cierto? Sí. Sí, bueno, sí, no. Lo vemos en la economía GIG, ¿cierto? En estas aplicaciones que utilizamos para el delivery, ¿no? Que ahí también el INE prontamente va a empezar a investigar este fenómeno, pero es muy interesante. Sí. Mira, quiero continuar con otra pregunta que nos hacen acá los participantes. La verdad es que me moví un rato de la pantalla y se llenó de preguntas, así que me perdonan si algo se me va. Vamos a ver. Taiku nos dice, ¿hubo alguna ley que protegió a las empresas? Porque Esteban nos habló de la ley de protección al empleo, ¿ya? Pero a las empresas. Me imagino que Taiku está mirando al empresario, al que quiebra. Tal vez Esteban si nos comenta sobre la ley de protección al empleo desde el trabajador y desde el empresario, la otra mirada, ¿no? Sí, si bien la ley tiene el nombre Ley de Protección del Empleo y uno tiende a pensar que protege al trabajador, la ley, o sea, sí, protege al trabajador en el sentido que le ayuda a mantener su empleo y le ayuda a que le sigan pagando las cotizaciones previsionales y la salud, pero la decisión de quién se acoge a esta ley no es de los trabajadores, es de la empresa. Es la empresa quien decide, yo financieramente me hace más sentido suspender a todos mis trabajadores, reducir la jornada o simplemente despedirlos. Todas las empresas en marzo tuvieron esa opción, a partir del 6 de abril que la ley comenzó a regir. Entonces, tener en claro que la ley se llama protección del empleo. En cierta medida los que se ven afectados por la ley son los trabajadores, pero quien toma la decisión son las empresas. Y en ese sentido mucha gente ha sido crítica de esta ley porque básicamente permite a las empresas o suspender a sus trabajadores y ahorrar sus costos y disminuir sus costos o no. Y para responder como desde la mirada de las empresas, el gobierno generó varias instancias en las cuales las empresas podían pedir préstamos
tipo FOGAPE. Entonces, esos son quizás la otra fuente de financiamiento que las empresas como entidades jurídicas podían acceder. Una de las críticas que han, para mostrarles las dos caras de la moneda, entonces estaba la ayuda y muchas empresas accedieron, pero una de las críticas a esta ley fue que la evaluación de quién recibía el crédito FOGAPE lo hacían los bancos. Fue la banca privada la que tomó la posta de entregar el financiamiento, y esa evaluación de riesgo es básicamente una evaluación de riesgo financiera, mercantilista, por así decirlo, en donde, por ejemplo, jardines infantiles que al principio de la pandemia eran evaluados con mucho riesgo de que iban a quebrar, jardines infantiles privados, hay regiones que dependen más que otros de ellos, quebraron. Entonces hay muchos jardines infantiles que no pudieron acceder a los créditos FOGAPE del Estado porque su evaluación de riesgo fue muy alta porque dependía de las instituciones bancarias. Entonces hay distintas perspectivas sobre esto, pero lo que yo quisiera centrarme y para como pensar en el futuro es que de alguna forma el problema más grave que tenemos en este momento es que la recuperación del empleo, como decía Héctor, que estamos teniendo en su mayoría es informal, y en ese sentido da a conocer que las empresas miran esta crisis como una crisis, o miran esta recuperación como, como algo temporal. Ellos saben que de alguna forma tienen que contratar para poder aprovechar esta reapertura, pero la forma en que están contratando de manera informal, y eso significa como por debajo de la mesa o con boleto honorario. No tienen un contrato fijo, no tienen nada de eso, y en ese sentido los mismos empresarios saben que viene la segunda ola, que vamos a volver a cerrar, y han tratado de minimizar los costos. Yo no los culpo. En ese sentido, la responsabilidad es básicamente de qué hacemos para poder dar los incentivos adecuados, la confianza adecuada, de que a pesar de que una empresa recontrate a una persona, no se va a tirar como todo el cacho, por así decirlo, en lenguaje tradicional, de tener un trabajador que después no va a poder asistir porque van a volver a la cuarentena. Entonces, eso es donde tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar ahora. Ahora, si tenemos que trabajar en eso, Esteban, y tú en la exposición dijiste que la pandemia ha sido muy diferente en el territorio. Ha sido diferente incluso también en los sectores internamente, y también incluso en la participación laboral femenina y masculina, ¿no? ¿Qué tendríamos que tener en términos de protección del empleo? De modo que mire el territorio. ¿En qué te fijarías tú? ¿Qué recomendaciones darías? Que mire el territorio, que mira, acá pasa esto, acá pasa esto otro. Ojo acá. Yo creo que una primera cosa que es súper necesaria es entender las fortalezas y debilidades, como nos enseñaron los profesores en Administración de Empresas 101, de las regiones. Básicamente eso se llama de distintas formas. En economía se llama ventaja competitiva, ventaja comparativa, etcétera. Y eso en cierta medida tiene que ver con la especialización o la distribución sectorial del empleo en la región. Hay regiones que son más pro a tener, por ejemplo, el sector de agricultura es más potente, y el sector de agricultura, por ejemplo, por defecto es un sector que es al aire libre, que tiene bastante instancias en las cuales uno podría minimizar los contagios si uno tuviera, por ejemplo, sistemas de trazabilidad. Si hubiera un sistema de trazabilidad o un programa que se les entregue a las empresas a través del CENSE, por ejemplo, se haga una capacitación pequeña, este es un sistema de trazabilidad para sus trabajadores, estas son las medidas, etcétera, etcétera. Yo creo que si entendemos bien las ventajas que tienen las regiones en términos de sus sectores industriales y la especialización que tienen los mismos, vamos a poder entender en dónde tenemos que hacer programas que apoyen esos sectores, pero también a los sectores que quedaron rezagados. Por ejemplo, acá en la región de Valparaíso, el sector comercio es un sector que siempre dependía mucho del turismo, dependía mucho de esto. Tenemos 31.000 empleos menos que lo que teníamos el año pasado, comenzando el verano, y se ha recuperado un poco, pero de los 18.000 que se recuperaron con respecto al trimestre pasado,
13.500 son informales. En ese sentido, ellos saben que van a cerrar, aunque podrían mantenerse abiertos si hubiera una fiscalización correcta de los sectores. Entonces yo siento que si miramos bien la especificidad de cada sector en la distribución y especialización de sus sectores productivos, vamos a tener muchas más herramientas para conversar, y acá como ciudadanos tenemos que de verdad levantar la voz. Se viene todo un proceso de elección de gobernadores, y yo de verdad no he visto hasta ahora nada, bueno, en la cobertura nacional tampoco espero mucho, de debates entre los gobernadores en las regiones que utilicen estos datos para decir qué van a hacer. Estas son personas que van a estar liderando las regiones en el futuro, y ojalá, yo espero un poquito más de altura de miras en el debate, que haya un debate entre distintos gobernadores, y que las campañas no se ganen por la cantidad de plata que se mete en la publicidad. Así que por ahí yo empezaría y encaminaría esto, Mónica. Gracias, Esteban. Mira, voy a seguir con esta misma temática, juntando algunas preguntas y hablando sobre todo de las voces, ¿no? De lo que hay que opinar. Aquí Andrés Ofré nos dice, Héctor, dice, las decisiones de autoridad sanitaria, ¿tú crees que han afectado al mercado laboral de la región de Ñuble y en general en el país? Y Luis Olivares nos pregunta, nos dice, si la ley de protección al empleo solo fue bueno para algunos grupos, ¿pudo haber existido alguna otra forma de protección mejor, según tu parecer? A ver, con respecto a las medidas de movilidad, bueno, tienen naturalmente un efecto sobre el mercado del trabajo dependiendo de las características propias de cada sector. Por ejemplo, Esteban estaba comentando recién del caso de la agricultura, ¿cierto? Que es un sector donde la actividad se hace al aire libre, hay mucha distancia, y otros sectores son más riesgosos, ¿cierto? Como el comercio debido a este contacto físico. Entonces, en ese sentido, las medidas sanitarias, por cierto, que han tenido un impacto económico profundo, en el fondo las cifras así lo muestran, pero tiendo a pensar de que esta sensación de relajamiento o de acostumbramiento más que nada a la pandemia hacen que estas medidas sean cada vez menos efectivas. Yo les mostraba los datos al principio, y al menos en el caso de mi región, la diferencia entre la primera y la segunda cuarentena fue muy, muy notoria, digamos. La primera cuarentena disminuyó de forma importante, inclusive hasta un 75% la movilidad en algunos ítems. Sin embargo, la segunda no disminuyó ni la mitad, digamos. Entonces, yo creo que las medidas de confinamiento tienden a agotarse cuando se vuelven muy reiterativas. Entonces, hay que utilizarlas con sabiduría, creo yo. La segunda pregunta se me escapa un segundito, si me la... Sí, es Luis. Luis nos dijo si es que había alguna otra ley o algún otro elemento que fuera mejor, tal vez que la ley de protección del empleo, que favoreció solo a algunos por algunos pocos. Sí, bueno, no sé si mejor, pero sí hay otra experiencia. O sea, hay países, por ejemplo, Estados Unidos en su momento, más que proteger a la empresa, ¿cierto?, optó por hacer transferencias directas a las personas para entregar un impulso al consumo, que tácitamente sería lo que está haciendo estas leyes de retiro del 10%, más allá del efecto que puede tener sobre el ahorro, ¿cierto?, de la economía en términos de una política de consumo, ¿cierto?, de una política de transferencia, que lo que hace es estimular la economía. En el primer retiro fueron alrededor de unos 17.000 millones de dólares que se inyectaron, y que, insisto, más allá de que haya surgido desde la iniciativa del gobierno, no, yo creo que fue una política que tendió a mantener los niveles de consumo, ¿cierto? Y eso, en el fondo, al menos en mi región, se mostró con bastante claridad. Inclusive cuando uno analiza los datos de la boleta electrónica, el Banco Central tiene a disposición esos datos. Digamos que ese episodio en particular hizo que las ventas del comercio se dispararan bastante y tendió a compensar el efecto de la pandemia. Pero al igual que cualquier otra política, tampoco se puede abusar, ¿cierto? También desde una perspectiva macroeconómica, abusar de este mecanismo podría también generar inflación, ¿cierto? Y algo de eso se ha visto en algunos productos, como en los alimentos, ¿cierto?, que su inflación ha crecido más rápido de lo normal.
pero en ese sentido yo creo que hay que hacer un diseño cuidadoso. No me atrevería a jugármela por algunos, pero creo que hay varias políticas que se han implementado y que en el fondo están basadas en esta idea keynesiana, ¿cierto?, de que cuando hay crisis, ¿cierto?, en el fondo el sector público debe apuntalar al sector privado, ¿cierto?, para sostenerlo, ¿no? Entonces, yo creo que la experiencia es variada. Yo creo que el mismo trabajo de Esteban, por ejemplo, nos va mostrando evidencia, y sería interesante que se vayan generando otras investigaciones en esta línea para, en el fondo, decidir con datos, digamos, qué política es mejor o no. Esa es mi opinión al respecto, al menos. Sí. Y efectivamente, mira, hay acá personas en el chat que preguntan. Dicen, por ejemplo, Leslie Vargas dice, ¿cuál fue la región más afectada? Mira, lo interesante de la pregunta de Leslie es que ya está mirando el territorio. O sea, es natural que uno diga, oye, no todos hemos sido afectados por igual. La región también reacciona de diferentes formas. Entonces, es natural decir quiénes son los más afectados, cómo les podemos ayudar, qué podríamos hacer, ¿no? Entonces, la mirada territorial, y lo que tú decías, Esteban, al inicio, es, tiene que ser una política pública pensada en el territorio, que no sea espacialmente ciega para una pandemia que reconoce y enfrenta las diferencias territoriales. Sí, Esteban. O sea, súper cortito ahí. O sea, yo sé los datos y vi los datos, y uno cuando mira, en Chile particularmente pasa mucho esto, que si uno mira los datos como en tamaño, uno dice, no, obviamente la región metropolitana fue la que más afectada porque tiene más cantidad de desempleados o desempleo combinado. Pero si uno mira y mira relativamente, teniendo en cuenta las particularidades de cada región, siempre pasa que las regiones de los extremos, las regiones más lejos de Santiago, son las que más son afectadas, y uno sabe, y la gente que trabajamos en ciencia regional en la sociedad de estudios regionales, sabemos exactamente cuáles son las regiones que están más abandonadas, y las regiones que tienen menos capacidades y menos herramientas para poder sostener cualquiera de las crisis anteriores, y más aún esta. Entonces es fácil saber que las regiones más afectadas van a ser las regiones de los extremos, incluyendo, por ejemplo, la región de Arequipa y Parinacota. Y complementando lo que decía Héctor, yo creo que nosotros quizás somos el único país de América Latina que tiene la infraestructura institucional y digital para haber podido implementar sistemas de transferencia como los canadienses. Canadá, al igual que Estados Unidos, pero en mucha más profundidad, porque hizo varios entregas de dinero desde el Estado hacia las personas, dijo, yo no me importa básicamente a quién le entrego a todos, pero al igual que nosotros, ellos tienen un sistema de identificación como el RUT, saben exactamente quién cobró, quién no cobró, quién necesitaba, quién no necesitaba, saben, y después al final del año tributario, saben cuánto la persona hizo de plata. Y entonces lo que hacen ellos es que dicen, perfecto, mire, usted hizo tanta plata, si se le dio tanta plata, entonces si pasa un umbral, básicamente, si usted no necesitó, tiene que devolverla o pagar impuestos sobre la plata que sacó. Y la gente que de verdad necesitó, que de verdad perdió esos ingresos que se ven en los impuestos que pagamos todos los chilenos, en el Servicio de Impuestos tiene esta información, podrían haber hecho esto cuando al final del año, abril 2021, saber quién necesitaba, quién no necesitó, porque tenemos todos los datos, y haberles cobrado a los que sí y a los que no. Y en ese sentido, por ejemplo, toda esta discusión de que la gente de servicio público había sacado el 10%, o había sacado o había cobrado el ingreso de emergencia, no me acuerdo, una de esas cosas, era ilusoria, o era, a mi perspectiva, una tontera, porque básicamente el Servicio de Impuestos Interno sabe y podría cobrarles después y retener más. O sea, a esta persona que no deberían haber sacado, perfecto, le retengo más de impuestos al final del año. Y se acabó. Entonces, más de esas cosas podemos hacer. Nosotros tenemos que avanzar a poder aprovechar este sistema que tenemos, esta institucionalidad más grande que tenemos dentro de la región, y de verdad pensar en que todos estos empleos que se están perdiendo en comercio, como por ejemplo todo este traspaso al retail online, al retail digital, al retail de delivery, no se va a recuperar en el 2021. Cuando ya venga imaginemos que mágicamente el 2021
ya no hay coronavirus, esa persona no se va no se van a volver a contratar. Hay un porcentaje de las personas que hoy día perdieron el empleo que no van a volver a trabajar en lo mismo. Y que tenemos que pensar en cómo las reeducamos, cómo las reacondicionamos para que entren a producir y a generar mayor valor del que producían estando en una tienda vendiendo algo. Quizás deberían ahora, no sé, estudiar un diplomado en Data Science y volverse alguien mucho más productivo de lo que podría haber sido de otra manera. Qué bueno, Esteban, que has tocado dos puntos principales. Y justamente, bueno, en la etapa ya final de nuestro conversatorio, ¿no? Que no quisiera que terminara, pero tenemos un tiempo definido. Antes de eso, quiero volver a saludar a todos los que se nos conectan de todas las regiones. Nos han dejado preguntas muy interesantes, no todas las voy a poder hacer a los expositores. Sin embargo, les he dejado ahí un link en las redes donde ustedes pueden responder unas preguntas que nos interesan desde la Sociedad Chilena de Estudios Regionales, por ejemplo, qué temas quieren que abordemos, qué les ha parecido el sistema, etcétera, quiénes son, y pueden descargar además su certificado de participación. En particular, nos interesa contribuir con la formación en ciencia regional. Por eso hoy está aquí Héctor y está Esteban, que quiere, ¿no? Que quiere colaborar, primero en la discusión regional, en la mirada territorial, en la puesta en escena de las necesidades territoriales con sus diferencias particulares, y también en el encantamiento con ustedes hacia esta mirada, este empoderamiento regional. Y bueno, tú decías, Esteban, la necesidad de tomar estos datos administrativos. Tenemos información. Lo que pasa es que a veces no conversan, ¿cierto? No se conectan. Y creemos que hay que tomar información. Pero está, tú lo dices ahí, está en el Servicio de Impuesto Interno. ¿Y por qué no empiezan a operar? Empiezan a conversar entre ellos. Empezamos a tomar decisiones informadas. Tal como le decías, ¿por qué los gobernadores regionales o los candidatos no están discutiendo estos temas en función de lo que hoy entrega, por ejemplo, el Observatorio de Ñuble con Héctor, hoy entrega el Centro de Política Regional a través de ti, ¿cierto, Esteban? ¿Por qué no se toma esta información? Y lo otro es que has introducido un elemento súper importante y que va hacia la pregunta que les quiero hacer finalmente y que de alguna forma integra otras que tienen acá los participantes, ¿no? Que son, ¿cuáles son las oportunidades y desafíos que nos ha dejado la pandemia, pero en el mercado laboral? ¿Con qué nos vamos? Tú has dicho, ¿no? Hoy hay personas que ya no van a recuperar el empleo. Has dicho, hay personas que nos hemos adaptado. Incluso, mira, fíjate este mismo formato. Entonces, viendo estos meses ya, llevamos 9 meses de pandemia, otros países llevan más, 9 meses de encierro. Hoy, en el mercado laboral, a ustedes dos que están mirando la información en cada una de las regiones, en particular en Ñuble, una de ellas, Héctor, ¿cierto? ¿Cuáles son los mensajes que ustedes rescatan, los desafíos y las oportunidades que nos deja la pandemia? ¿Parto yo o Esteban? Sí, como usted. Bueno. Bueno, yo quiero tomarme un poquito, hacer un link con lo que estaban comentando en el tema anterior, porque las realidades de Chile son heterogéneas en muchos sentidos. Yo en particular encuentro que la región de Ñuble es un caso interesante, más allá de porque sea mi región, digamos, sino que es un caso muy interesante de estudiar porque hay muy poca data. O sea, nosotros miramos con mucha envidia sana, por ejemplo, a Santiago, que puede mirar la historia del mercado laboral de los últimos casi 60 años con la encuesta de ocupación, desocupación del empleo, ¿cierto? O muchas cifras que nosotros vemos, como por ejemplo el PIB regional, que todas las regiones lo tienen y nosotros por ser una región nueva no la tenemos. Entonces, muchas veces cuando tratamos de investigar los fenómenos del mercado laboral nos encontramos con muchas dificultades, digamos, que otras regiones no tienen, y eso es un bonito desafío que nosotros afrontamos en ese sentido. Tenemos poca información y con esa poca información tenemos que hacer mucho porque somos una región que, para recordarle a las personas de la otra región, que se creó recién en el 2018.
Entonces estamos recién construyendo una institucionalidad en todos los ámbitos, y eso también involucra el ámbito estadístico también. Pero así también hay temas que son bien... en que yo creo que al Estado le hace falta ponerse un poco las pilas. El Estado es un productor de datos por excelencia, tiene muchísimos datos y muchas veces por un tema de, yo creo, de cultura organizacional no los comparte. Por ejemplo, la base de datos del seguro de cesantía nos podría permitir monitorear mes a mes, por ejemplo, la evolución de los salarios, y es algo que finalmente se libera, pero se entrega con un año y un par de meses de retraso. Entonces uno cuando monitorea, por ejemplo, fenómenos como la pandemia que está ocurriendo ahora, le gustaría tener la información en un tiempo más acotado, ¿cierto? En un año más, ¿cierto? La información probablemente ya no sea tan interesante como lo sería ahora. Entonces, tratando de vincular los dos temas, yo creo que la lección que nos deja la pandemia desde la perspectiva de cómo podemos analizar la realidad de nuestros mercados laborales es que nos deja la lección de que necesitamos más datos de corto plazo y de mayor agregación territorial, o sea, así mayor desagregación territorial, ¿no? Así como Esteban mostraba esta heterogeneidad, ¿cierto?, de las regiones, yo algo alcancé a mostrarles que dentro de la misma región de Ñuble también hay muchísimas diferencias. Si uno llega, por ejemplo, al nivel comunal, se va a dar cuenta que también hay diferencias muy marcadas entre comunas que a veces inclusive pueden reproducir lo que pasa a nivel nacional. Entonces, para entender los fenómenos en esta era del Big Data y de la información, yo creo que tener datos y que existan distintas instituciones que monitoreen y hagan el trabajo de analizar estos datos, ¿cierto?, y transformarlos en información, es algo súper importante que ojalá se potencie de cara al futuro. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias, Mónica. Yo creo que los desafíos son varios. Yo creo que necesitamos, quiero ser insistente acá, necesitamos de verdad pensar en cómo vamos a reentrenar a todas esas personas que se van a quedar sin trabajo, cómo les vamos a permitir a esas personas reencontrarse con un mercado laboral más automatizado, más digital, menos presencial. Y esto yo creo que es una tendencia que se va a quedar, y ese es uno de los grandes focos que yo siento que también, como dice Héctor, nuestros gobiernos están en cierta medida al debe del gran desafío que yo creo que los gobernadores regionales van a tener que afrontar, porque las personas ya cambiaron sus hábitos de vida. O sea, yo nunca más voy a ir, yo creo, a comprar al supermercado, porque es tan mucho más fácil hacerlo por internet, repetir la compra y que vengan a dejarlo en la casa. Yo creo que esto se va a ir expandiendo también en las regiones. Yo siento que hay regiones que no tienen delivery, por ejemplo, supermercados todavía, a pesar de que está la infraestructura, a pesar de que está la mano de obra, a pesar de que eso exista, aún no se genera, y eso también es un desafío. Creo que hay otro desafío grande que es la movilidad. Yo creo que las regiones y las ciudades tenemos que aprender a movilizarnos de distintas maneras para poder evitar las aglomeraciones. Si bien en economía regional o en economía espacial se nos enseña que las economías de aglomeración son lo que mueven las ciudades, tenemos que aprender a seguir moviendo nuestras ciudades sin ese tráfico, sin esa aglomeración de personas en el espacio. Y en ese sentido, la construcción de infraestructura vial, especialmente de vías alternativas, es el gran desafío que tenemos para estos años que se nos vienen, y yo siento que estamos avanzando muy, muy lento. Yo creo que algunas regiones han avanzado, creo que, por ejemplo, creo que la región del Maule ha avanzado bastante en eso, no sé, ahí Ñuble me tendrá que corregir Héctor, pero la movilidad es nuevamente un gran desafío, además de reentrenar a nuestra fuerza pública, a nuestra fuerza laboral. Y también me quiero quedar con el último, o colgar de lo que dijo Héctor, que yo creo que el desafío de los datos es un tremendísimo desafío, porque no tenemos datos para entender la pandemia. Al principio nosotros también ocupábamos los datos de Google, pero por ejemplo, después nos pasamos a los datos del Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo, que son los datos de Telefónica, de cómo las personas que tienen Movistar en sus teléfonos
pueden movilizarse. Están también los datos de Facebook, que toda la gente que tenga WhatsApp están, que fue lo último que estábamos utilizando para ver la movilidad. Entonces esos datos existen. En este caso, las empresas como Movistar y Entel hicieron distintos convenios con universidades y se pusieron la mano en el corazón y sacaron como lo que se llama filantropía de datos y se pusieron al servicio de la comunidad. Pero eso básicamente, ojalá se mantenga, se multiplique y el Estado también lo siga para poder tener mejores datos de mayor calidad y ojalá de una vez por todas mover nuestra producción de datos a un sistema que sea abierto, anonimizado e independiente. Yo siento que el INE necesita de verdad ser independiente, así como lo es del Banco Central, porque los datos, así como lo fue la producción de dinero, los datos son hoy en día el mineral que mueve los países y si queremos ser un país serio que vaya avanzando en la producción de datos, el análisis de los mismos, tenemos que tener un organismo en que confiar. Y si bien el INE está súper bien valorado, necesitamos no caer en lo que está cayendo hoy en día en Estados Unidos, que ya, por ejemplo, todas las instituciones han sido desconfiadas porque se politizaron. Entonces, en ese sentido, yo siento que es una urgencia que nos movamos a tener una institucionalidad más independiente de generación de datos para el futuro. Microdatos, datos abiertos. Vemos que ya no va a volver a ser lo mismo. Nos hemos ido adaptando, se han ido generando también adaptaciones de los consumidores. Yo ya no voy a ir al supermercado, dice Esteban, ya me acostumbré. Claro, yo también me acostumbré a trabajar desde casa. Y también que sea una institucionalidad, ¿no? Y yo diría la mirada territorial, Esteban. Yo creo que la pandemia nos mostró distintas realidades, nos mostró que los territorios responden de distintas formas, los hogares respondemos de distintas formas, las personas respondemos de distintas formas, y hoy podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, estar con Héctor. Héctor está en Ñuble. Héctor, ¿tú en qué parte específica estás de Ñuble? Cuéntanos un poquito. Chillán. En Chillán, así que... En Chillán, qué lindo. Si tuviera un café, Héctor te invitaría a un café y invitaríamos seguramente ahora a todos los integrantes de la participación aquí de las redes a tomarnos un café y a seguir conversando. Es tan agradable compartir, ¿no? En torno a un café. ¿Y tú, Esteban, en dónde estás? Yo estoy en Viña del Mar, en calle Quillota con 4 Norte. Está bien. Te vamos a mandar entonces un café a Quillota con 4 Norte. Queridos profesores, ya llega el momento de retirarnos. Quiero darles las gracias. Como les decía, si tuviéramos un café, seguramente seguiríamos compartiendo, pero no es posible. Sin embargo, la pandemia no nos ha impedido seguir viéndonos, seguir conversándonos, seguir compartiéndonos. Y hoy en los conversatorios SOCHER hemos dado espacio a lo que es el impacto del mercado laboral, de la pandemia en el mercado laboral. Quiero dejarles invitados, antes de terminar, a la próxima conversación. Nos va a acompañar Dusan Paredes, de la Universidad Católica del Norte, con el profesor Mark Skidmore, de la Universidad de Michigan State. Vamos a hablar sobre el rol de los impuestos a la propiedad en la provisión de bienes públicos, especialmente en Estados Unidos y comparado con Chile. Mismo el miércoles a la misma hora en este mismo conversatorio. Quiero darle el agradecimiento a cada uno de los que se conectó hoy desde sus regiones. Sé por ahí que Claudia Mancilla nos está saludando. Aquí Bastián Miranda dice, muy buen conversatorio, ha sido un agrado escuchar a Héctor y Esteban, felicitaciones. Les dejan sus saludos, ¿no? Marjorie también, por ejemplo, saluda. Bernardo Alonso Vázquez dice felicitaciones a Héctor y a Esteban. A cada uno, muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde. A todos los que se conectaron, retiren su certificado de participación y síganos nuevamente para más conversatorios a través de la Sociedad Chilena de Estudios Regionales. Muchas gracias. Chao. Chao. No. Hasta luego.